efectivo para el control de las malezas presentes en el cultivo. Por otra parte, es importante estar conscientes que hay variedades de caña de azúcar que son sensibles a algunos herbicidas. La mayoría de las variedades de caña toleran a la mayoría de los herbicidas, pero sí hay variedades particulares que pueden resultar sensibles, especialmente herbicidas tan de uso común como serían los Gesapax que contienen 2,4-D. Hay variedades sensibles al 2,4-D, no tanto a la metrina, pero sí al 2,4-D. Los sistemas de siembra, por ejemplo, de la caña de azúcar, sistemas de siembra en donde se utilizan hileras muy amplias, es decir, surcos muy anchos, tendrá el cultivo un periodo para cerrar mucho más largo que en aquellos cultivos en donde se utilizan sistemas de siembra, por ejemplo, el surco piña o la doble hilera, que cierran más rápido el terreno, sombreando y evitando que muchas plántulas de maleza puedan emerger adecuadamente. Otro factor son las especies de malezas, es decir, qué especies de malezas perennes o anuales tenemos. No es lo mismo tener especies anuales que tener malezas perennes en un cultivo perenne como lo es la caña de azúcar. El estado de crecimiento es bien importante en la aplicación, ya sea el estado de crecimiento de las malezas en aplicaciones post-emergentes o el estado de crecimiento del cultivo para la aplicación de herbicidas. Conocer los herbicidas, si estos herbicidas son selectivos, no son selectivos, si son residuales, no son residuales, si son de aplicación preemergente o postemergente. Tenemos la enorme ventaja de que muchos de los herbicidas preemergentes que se utilizan en caña de azúcar, como los Gesapax o como el propio Crismac, por ejemplo, son herbicidas que se pueden aplicar al cultivo, pero que alguno de los componentes de estos herbicidas que son mezclas tiene actividad preemergente. Se pueden aplicar entonces también en una postemergencia muy temprana para lograr un control. Y allí es donde algunos agrónomos o los propios agricultores tienen dudas para tomar la decisión de aplicar un herbicida preemergente cuando ya hay algo de emergencia de malezas o aplicar un postemergente pensando en que ya no le va a dar residualidad a ese postemergente. Entonces es importante saber, conocer un poco más sobre cómo actúan los herbicidas en el campo. Y un aspecto bien importante, podemos nosotros hacer una selección, identificar el problema y hacer una selección adecuada de las herramientas para el manejo químico de malezas, pero muchas de las veces al final de todo falla los equipos de aplicación o fallan las estrategias para lograr que las aspersoras hagan una aplicación adecuada de los productos en el campo. Ya sean estas aspersoras manuales, terrestres, pero un aspecto bien importante son las boquillas y los reguladores de presión de las aspersoras. Las puntas de boquilla son unos aditamentos tan importantes que nos determinan el gasto, el ángulo de las aplicaciones y nos pueden dar ventajas adicionales sobre las aplicaciones, como pueden ser las aplicaciones antideriva, por ejemplo, o las aplicaciones para lograr una mejor cobertura del follaje en aplicaciones postemergentes, o las puntas de boquilla que tenemos que son boquillas de un ángulo muy amplio, las TK, por ejemplo, que nos pueden dar anchos de trabajo bastante considerables y una ventaja para la aplicación en aplicaciones preemergentes o incluso en aplicaciones postemergentes cuando utilizamos herbicidas sistémicos, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante seleccionar la mejor herramienta de control. En este caso vamos a estar hablando del manejo químico, pero otros métodos de control nunca están de más utilizarlos. Y de hecho los agricultores los utilizan el manejo cultural, el manejo mecánico de malezas, cuando hacen, por ejemplo, en el caso de socas que hacen la preparación nuevamente del cultivo, las labores del cultivo, para aplicar los fertilizantes o para incorporar algún otro elemento al sistema, pues es el manejo mecánico, pero ese manejo mecánico hecho de manera adecuada tiene un efecto sobre la comunidad de malezas que infestan el cultivo. En general, es importante, y de hecho el agricultor lo hace, un manejo integrado de las malezas.
La preparación del terreno incluso antes del inicio del cultivo, la rotación de cultivo. En los Estados Unidos, en la zona cañera de los Estados Unidos, un cultivo de caña no dura más de 4 a 5 zafras. En México tenemos, curiosamente, plantaciones de caña que pueden tener 20, 25, 30 años establecidas con una tremenda despoblación, lo que abre espacios a la invasión por malezas. Hay que recordar que el cultivo de caña es un cultivo perenne. A medida que nosotros dejamos el cultivo establecido en el terreno durante más tiempo, las malezas perennes como el zacate Johnson, como el zacate estrella o como el zacate guinea, son malezas que van haciendo, van creciendo también en población, puesto que se parecen mucho al cultivo de caña. Y son las malezas que al final de esos periodos tan largos de cultivo son las que van a estar presentes mayormente en los campos de cultivo. Entonces, la rotación de cultivos adecuadamente es una práctica que puede ayudar bastante al control de malezas. Miren aquí en esta plantación de caña, en donde pues ya prácticamente son malezas perennes las que se encuentran. Aquí tenemos el zacate Bermuda o zacate estrella, tenemos el zacate Johnson, por acá hay algunas macoyas o macoyos de caña, pero muy pobre ya en este cultivo, ya la población es muy pobre. Hay muchos espacios abiertos que dan lugar precisamente para el establecimiento de estas malezas perennes sobre todo y que son las más difíciles de manejar en el cultivo de caña de azúcar. En lo posible, antes del establecimiento del cultivo de caña, hay que asegurarse de que el terreno tiene baja intensidad o bajas densidades de malezas perennes, que son las que en el mediano plazo van a estar causando los mayores daños en el cultivo. Las densidades y distribuciones, como les mencionaba yo, estos anchos de surco, pues muy amplios, los encontramos hasta de unos 60, unos 70 entre hileras, pero también encontramos los sistemas de doble hilera o el sistema que se le conoce como surco piña. Los agricultores lo conocen como surco piña porque son distancias muy cortitas entre ellos y al final tenemos entre una cama y otra tenemos distancias de 80, 90 centímetros, lo cual da también una idea de la eficiencia con la que se usa el terreno. Un aspecto importante para un manejo eficiente de malezas en el cultivo de caña es el control de malezas fuera del cultivo, en las orillas, en los bordes, en los drenes, en los canales, orillas de caminos. Todas estas pequeñas áreas o áreas alrededor o aledañas a las plantaciones de caña son una fuente importante de infestación del cultivo. Muchas de las veces el agricultor es negligente, deja estas áreas porque cree que o siente que va a gastar más recursos para controlar malezas en ellas. Sin embargo, es una inversión, puesto que este tratamiento en las orillas de canales, orillas de caminos, lo que va a hacer es reducir las posibles infestaciones futuras en el cultivo de caña de azúcar. Creo que nos quedamos varados. No, todo va bien. ¿Sí? Es que no avanza ya la presentación. Ah, la presentación. Sí, espérame tantito. Ah, ok, ok, ok. Hay que darle tiempo, yo creo que está actualizando igual. Porque en el audio y acá todo está bien. Bueno, acá se fue en negro la pantalla. Algo pasó. Pero acá se bloqueó la pantalla. ¿Me escuchas, ingeniero? Sí, yo sí te escucho, Inge, sin problema. No. ¿Inge, me escuchas? Sí, sí te escucho, Inge, sin problema. ¿Tú me escuchas? Todo bien, Inge, sí se escucha.
Vamos muy bien. El doctor está teniendo algún detalle. Permítanos un segundo. Se escuchaba bien y se veía bien hasta este momento. De las parcelas, del cultivo, y dejemos el hierbero fuera, que son fuentes de semillas, y un aspecto bien importante, son fuente o refugio para roedores. Las semillas de maleza son un alimento excelente para los roedores, y estos mismos se encargan de introducirlas de nuevo a los campos de cultivo. Entonces, el control de malezas fuera de los campos de cultivos es un aspecto importante que nos va a ayudar a reducir bancos de semilla también dentro de las parcelas con caña de azúcar. ¿Sí? Entonces, puede parecer que esto es un gasto y no una inversión. Lo cierto es que agricultores que realizan estas prácticas efectivamente lo ven como una inversión, puesto que reducen fundamentalmente bancos de semillas de nuevas especies de malezas que podrían estar amenazando con ingresar a los campos de cultivo. Entonces, la rotación de cultivos, las resiembras, por ejemplo, para aumentar o mantener la población de caña de azúcar, los controles fuera de las parcelas son aspectos importantes que deben realizarse para lograr un control eficiente de malezas dentro de las plantaciones del cultivo. El control mecánico, como decía yo, después de la zafra, el control mecánico, quizá no como una práctica de control de malezas, pero en efecto realiza un control de las nuevas plántulas de maleza, ya sea en emergencia o que ya han emergido dentro de los cultivos después de que la caña se ha cosechado. Algunas definiciones sobre estos aspectos son preemergencia, por ejemplo. ¿Qué le llamamos preemergencia? O sea, la aplicación de herbicidas que actúan antes de que el cultivo y o la maleza emerjan. Es importante diferenciar entre germinación y emergencia de malezas. La germinación es simplemente que salga la radícula de la semilla, y la emergencia es que esa plántula, una vez que la radícula de una semilla emerge, sale de la semilla, pues ya no es una semilla, es una plántula. Una vez que esa plántula alcanza la superficie del suelo, decimos que ya ha emergido la maleza. Entonces, antes de que eso suceda, los herbicidas están actuando en el suelo. Es decir, actúan sobre semillas que ya germinaron, pero sobre plántulas que no han emergido. Generalmente, estos herbicidas, por supuesto, son preemergentes, actúan en el suelo. En la postemergencia, por su parte, pues obviamente son semillas que ya germinaron y plántulas que alcanzaron la superficie del suelo, y estos herbicidas se aplican precisamente cuando estas condiciones se reúnen, es decir, ya hay plántulas de maleza que están fotosintetizando en la superficie y se aplican estos herbicidas. Estos herbicidas postemergentes pues necesariamente tendrían que ser selectivos al cultivo de caña si es que la caña ya ha emergido también. Se aplican temprano, es decir, cuando las plántulas de maleza tienen unas 4 o 5 hojas, o bien se aplican tardíamente. Tardíamente me refiero a estados de crecimiento que son apropiados para la aplicación de herbicidas, particularmente en el caso de especies de malezas perennes. Tardía no significa una aplicación cuando las malezas o las plantas de malezas le dan en el ombligo al agricultor, es decir, una aplicación tardía, por ejemplo, en el caso de Zacate Johnson, Sorgo malepense, o en el caso de Panicum maximum, que es el zacate privilegio, pues es una aplicación tardía cuando estas malezas tienen 20, 25 centímetros de altura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos aplicaciones muy tardías de herbicidas postemergentes? Pues lo más seguro es que las malezas ya están produciendo semilla, y entonces lo único que vamos a hacer es acortar el ciclo de estas plantas de maleza en aplicaciones postemergentes muy tardías y hacer que toda esa semilla caiga al suelo y tenga en condiciones nuevamente para la germinación. Generalmente, estos herbicidas de aplicación postemergente tienen una acción foliar sistémica, aunque pueden tener una actividad de contacto. La aplicación, la actividad de los herbicidas en aplicación foliar puede ser de contacto. Y estos herbicidas pueden o no ser residuales. ¿Qué significa que un herbicida sea residual?
Sea residual significa que va a mantener un periodo de control eficiente de malezas. Si la residualidad de un herbicida nos dura 40, 60 días, significa que ese es el periodo durante el cual el herbicida va a estar controlando malezas. Hay una diferencia entre residualidad y persistencia. La persistencia es simplemente la presencia del herbicida en el suelo, sin considerar si el herbicida está controlando o no está controlando malezas, porque es a todas luces cierto que después de que el herbicida dejó de controlar plántulas de maleza, debe de haber todavía rastros del herbicida, es decir, el herbicida todavía persiste, pero no en concentración suficiente para lograr un control de malezas. No sé si alguien puede decirnos, ingeniero, ¿seguimos al aire? ¿O seguimos y todo bien, Inge. Ok, entonces, dicho esto, podemos hacer aplicaciones preemergentes o aplicaciones postemergentes de manera dirigida, es decir, ¿dirigida a quién? Pues ya sea que el herbicida es un herbicida selectivo, pues se aplica dirigido a la caña, pero si el herbicida es un herbicida no selectivo, pues puede aplicarse a la base del cultivo de caña, que es en cañas que tienen 40, 50 centímetros de altura, la base del cultivo hace que el cultivo sea tolerante a ciertos herbicidas, o bien hacemos una aplicación generalizada, ¿verdad?, al cultivo. Entonces, las aplicaciones dirigidas se hacen ya sea pues con una aspersora manual, pero también se pueden hacer con aspersoras montadas al tractor, con bajantes o extensiones para posicionar las boquillas a una altura en donde no alcance suficiente el follaje del cultivo y utilizar boquillas para aplicaciones dirigidas. Aplicaciones en barbecho, aplicaciones en descanso de los terrenos, cuando hay manchones de malezas perennes para el control, con herbicidas no selectivos, sistémicos, de estos manchones de malezas perennes, como el zacate Johnson, el zacate Estrella, o el zacate Privilegio, o cualquier otro tipo de maleza perenne que pueda encontrarse dentro de los terrenos y que esté vegetando. Bueno, pues ahí se hacen aplicaciones en manchones, por ejemplo, ¿no? Entonces, el control preemergente se puede realizar en nuevas siembras, pero también se puede realizar, de hecho, en socas o rebrotes. El control postemergente igual se puede realizar en nuevas siembras, en plantillas y en socas o rebrotes. Los herbicidas, tanto en pre como en postemergencia, tienen que ser selectivos al cultivo de caña, y los herbicidas deben controlar a las malezas presentes, es decir, no todos los herbicidas tienen la facultad de controlar malezas en particular. Por ejemplo, si nosotros aplicamos un Gesapax H375, pues no esperamos que controle caminadora o Rhodboelia coquinquinensis, que es una maleza muy difícil de controlar. Pero si nosotros aplicamos el Gesapax H375, es un herbicida postemergente, de uso postemergente, que tiene una cierta residualidad preemergente por el caso del herbicida ametrina. Pero si nosotros aplicamos el herbicida Crismat, este es un herbicida que se recomienda para aplicaciones postemergentes. Y este herbicida, en cambio, puede controlar Rhodboelia, a diferencia del Gesapax H375, que no tiene una acción contundente sobre esta maleza, que es una especie muy difícil de controlar. Entonces, el Crismat, que tiene trifloxisulfurón más ametrina, el trifloxisulfurón realiza la acción de controlar a Rhodboelia, a diferencia del Gesapax H375. Entonces, los herbicidas preemergentes pues se aplican antes de la emergencia de maleza, de la caña o de ambas. Se pueden aplicar inmediatamente después de la siembra o de las labores de cultivo en socas, aun cuando existan una pequeña densidad o una baja densidad de malezas o de plántulas de maleza ya emergidas. Casi todos los herbicidas preemergentes tienen una actividad postemergente temprana. Este es el caso, por ejemplo, del herbicida, un herbicida que se aplica en preemergencia temprana, en plantillas, pero que resultó fitotóxico a la caña. Como pueden ver ustedes aquí, este suelo bastante ligero, un suelo arenoso, y bueno, con una buena cantidad de lluvia, el herbicida exhibia y puede alcanzar el sistema radical del cultivo.
Aquí en México muchos agricultores le tienen bastante miedo. Si se sobrepasan de la dosis y tienen condiciones de suelos ligeros y excesos de lluvia o bien una lámina de riego muy gruesa, pueden tener estos problemas con la caña de azúcar. Entonces es un herbicida que puede resultar fitotóxico si se reúnen estas condiciones. Entonces, la aplicación postemergente se aplica entonces cuando la caña y la maleza ya han emergido después de las labores en zocas. Ok, hasta aquí, ingeniero, no sé si exista alguna duda. Este sería en términos generales, más o menos un panorama sobre lo que podemos encontrar en el cultivo de caña de azúcar para control de malezas en preemergencia o en postemergencia. Y después pasaríamos a ver específicamente herbicidas preemergentes y herbicidas postemergentes. Si no hay alguna... A ver, dije, vamos a checar. Si alguien tiene alguna duda o comentario para el ingeniero, pueden en este momento escribirla y yo se las voy haciendo. Y aquí las vemos, o me las dices. Porque nosotros sí nos escuchamos al momento. Sí, así es. Vamos a darles unos segunditos porque en lo que les llega el audio y ahorita vamos a ver. Y vamos 10, 12 segundos de retraso. Bueno, entonces... comentan que todo está muy bien explicado. Todo bien. Creo que no hay dudas, Inge, ahorita. Si quieres, seguimos. Bueno, yo creo que el tener la mayor cantidad de conocimiento sobre el manejo del cultivo de caña, es decir, conocimiento sobre la caña, conocimiento sobre las malezas, conocimiento sobre los herbicidas, conocimiento sobre las técnicas para la aplicación de los mismos, nos va a dar elementos para tomar decisiones inteligentes en el manejo de caña de azúcar. No significa que hay que ser genios para hacer un control eficiente de malezas, pero necesitamos conocimientos que nos permitan tomar decisiones inteligentes, eso sí. Y los herbicidas son la herramienta más importante de uso en caña de azúcar para el control de malezas, entonces debemos conocerlos. Otros aspectos importantes es que hay que considerar que los daños en la caña de azúcar suceden durante el periodo crítico de competencia. El periodo crítico de competencia en todas las plantas, en todos los cultivos, es el periodo durante el cual la presencia de maleza causa los mayores daños en el cultivo. Daños en reducción del rendimiento fundamentalmente, pero también pueden ser daños en reducción de la población, daños en reducción de la calidad del cultivo. No es lo mismo tener cañas delgaditas o cañas flaquitas a tener cañas bien robustas, llenas de azúcar, a tener cañas llenas de agua, porque muchas de las veces los agricultores realizan unos controles muy extemporáneos, muy tardíos en el cultivo de caña y tienen la creencia de que después de que cortan las malezas o que las controlan con un herbicida, llegan, le ponen un fertilizante y el cultivo se recupera. Lo cierto es que no se recupera el cultivo. Los daños por competencia en los cultivos, especialmente en la caña de azúcar, son irreversibles. No se puede hacer nada cuando los daños ya ocurrieron. Puede ser que sí, la apariencia del cultivo se recupere un poco con la eliminación de malezas y la adición de algún fertilizante que promueva el crecimiento, pero la acumulación de azúcar ya no sucede. Por tanto, el control de malezas tiene que ser oportuno y tiene que realizarse durante los primeros días de la emergencia o en la preemergencia de las malezas durante el periodo crítico de competencia del cultivo de caña de azúcar. Entonces, la mayor preocupación del agrónomo y de los agricultores tiene que concentrarse durante el periodo crítico de competencia de la caña. No significa esto que si el periodo crítico de competencia de la caña es de 90 días y a los 60 días empecemos a realizar el control de malezas. ¿Por qué? Porque ya sucedieron 60 días de competencia. El control de malezas tiene que iniciar desde el inicio de la emergencia del cultivo o del rebrote del cultivo para que realmente pueda rendir los mejores resultados en términos de rendimiento o salvar el rendimiento del cultivo, no dejarlo a expensas de las malezas. La caña de azúcar tiene como particularidad que hay una gran diversidad de opciones químicas de control. Es decir,
si el agricultor, si el agrónomo se preocupan de manejar a estas que son la principal plaga del cultivo de manera adecuada y de manera oportuna, no habría razones para que las malezas pues afecten significativamente el rendimiento de los cultivos. Otro aspecto importante es que muchos de los herbicidas preemergentes son selectivos, pero además son residuales, es decir, pueden algunos de los componentes de estos herbicidas, en el caso de que sean mezclas, tener actividad residual, es decir, preemergente, que sigan actuando sobre nuevas plántulas en proceso de emergencia. Y se aplican de manera, si se aplican o se pueden aplicar muchos herbicidas preemergentes, se pueden aplicar de manera postemergente. Y cuando digo de postemergencia temprana, es cuando las plántulas de maleza apenas tienen unas cuantas hojas. Bien importante es decir que los herbicidas preemergentes no matan semillas. No existen herbicidas que maten semillas de maleza. Imaginen ustedes que tuviésemos una molécula o un herbicida preemergente que mate semillas. ¿Qué sucedería? Pues que prácticamente habríamos acabado con el banco de semillas de maleza en el suelo, y eso no es cierto. Entonces, los herbicidas matan plántulas, es decir, una semilla que ya ha germinado, es que ya tiene la radícula al menos fuera de lo que es el cuerpo de la semilla. Y en ese momento un herbicida puede matar a una plántula, pero no antes de eso. Muchas de las veces los agricultores, sobre todo algunos agricultores muy tradicionales, dicen, no, bueno, es que no nacen malezas con este herbicida. ¿Cómo no? Sí nacen. Cuando decimos nosotros que nace una maleza, es que germina, no que emerge a la superficie. Los herbicidas preemergentes son residuales, es decir, tienen un periodo durante el cual van a estar actuando, es decir, van a estar controlando plántulas de maleza en el proceso de emergencia. Estos herbicidas, para que actúen, requieren humedad. Es cierto que hay algunos herbicidas que ustedes los pueden aplicar en seco y les van a durar 15 días, 20 días, hasta un mes sin actividad en el suelo porque no hay humedad, y cuando llega la humedad el herbicida se activa y entonces se activa también la germinación de semillas de maleza y por lo tanto empiezan a actuar. Pero no hay muchos herbicidas que se puedan aplicar y que no requieran de humedad para, bueno, de hecho todos los herbicidas en el suelo requieren de humedad para actuar, pero hay herbicidas que se pueden aplicar al suelo y aguantan un periodo sin la lluvia, y cuando llega la lluvia se activan los herbicidas y por supuesto se activa el proceso de germinación. Requieren tiempo para actuar. Muchas de las veces, cuando decimos nosotros, este herbicida nos va a dar un periodo de control de 40, 60 días, y nosotros realizamos un cultivo, es decir, removemos el suelo antes de que se complete ese periodo de acción del herbicida, ¿qué va a suceder? Pues que vamos a mezclar ese suelo que está tratado en el campo, que el herbicida no alcanza más de 4 o 5 centímetros de profundidad para estar actuando, de modo que si nosotros lo mezclamos ese suelo en un mayor volumen, lo que vamos a hacer es reducir o diluir su concentración y vamos a limitar entonces el periodo de control que ese producto nos puede dar. Por eso es que decimos que requieren de tiempo para actuar. Hay que dejar a los herbicidas que nos den todo el beneficio de control. Alguien puede decir, bueno, ¿y cómo voy a hacer las labores necesarias para el aporte o las actividades que tengo que realizar al cultivo? Bueno, pues o no la realiza o su cultivo lo sembró y ya lo dejó listo para antes del cierre del cultivo hacer ese tipo de actividades y no afectar la acción de los herbicidas preemergentes. Los herbicidas en el suelo actúan muy cerca de la superficie, ya lo comentábamos la vez pasada. La mayoría de los herbicidas actúan en los primeros 2 o 3 centímetros del perfil del suelo. Algunos, graciosamente, pueden llegar hasta los 5 centímetros y pueden estarnos controlando malezas a esa profundidad, pero la inmensa mayoría de los herbicidas preemergentes, su mayor actividad está cerca de la superficie del suelo, que es en donde se encuentran las mejores condiciones para la germinación de semillas de maleza. Hay entonces una gran oferta de herbicidas para el control preemergente y postemergente de malezas en caña de azúcar. Sin embargo, son pocos los herbicidas que los ingenios utilizan para el control de todo lo que es la zona de abasto, digamos, de los ingenios. Los ingenios
generalmente tienen un portafolio bastante limitado de productos, de modo que pueden estar ante un riesgo. Miren ustedes, en el caso de los herbicidas preemergentes, decimos, son herbicidas que se aplican al suelo, pero que pueden tener o ser aplicados también algunos de ellos en aplicaciones postemergentes muy tempranas. Aquí un cuadro de los herbicidas, digamos, preemergentes que se utilizan en caña de azúcar, y no son muchos, o sea, si ustedes los cuentan, pero no son muchos los que estoy poniendo aquí, existen por supuesto otros. Pero si ustedes cuentan los herbicidas que existen en un ingenio, los que el ingenio recomienda, los que el ingenio distribuye, los que utilizan los agricultores en los ingenios, no pasan de 10 productos. Y eso conlleva un riesgo. Si ustedes se fijan aquí, tenemos el ingrediente activo, aquí tenemos el nombre comercial, aquí tenemos si el herbicida es selectivo o no es selectivo, ¿sí? Y tenemos el modo de acción, es decir, cómo actúa el herbicida dentro de la maleza y también, por supuesto, si es un herbicida selectivo o no selectivo. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, existen en los ingenios muchos herbicidas con modo de acción FS2. Eso significa que actúan a nivel del fotosistema 2, es decir, que inhiben la fotosíntesis de las plantas. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 herbicidas que inhiben la fotosíntesis. La mayoría de los herbicidas que se utilizan en el cultivo de caña son inhibidores de la fotosíntesis. La atracina, la ametrina, la terbutrina, la metribuzina, son herbicidas inhibidores del fotosistema 2. Y tenemos también herbicidas que son inhibidores del crecimiento de plántulas, particularmente de la síntesis de celulosa. Por ejemplo, este herbicida Indaciplam, en el caso de caña de azúcar, inhibe el crecimiento de plántulas. Otros herbicidas que inhiben el crecimiento de plántulas, pues es esta mezcla. La pendimetalina, que es un herbicida de muy poco uso, aunque es un excelente herbicida que podría controlar rosboelia también en preemergencia en caña de azúcar, es un inhibidor del crecimiento de plántulas. El losatoclor, que es un herbicida inhibidor del crecimiento de plántulas. En fin, vean ustedes, 1, 2, 3, 4 diferentes modos de acción nada más en el cultivo de caña de azúcar. Hay 7 u 8 modos de acción, entonces estamos limitados y la mayoría de los herbicidas que se utilizan son inhibidores de la fotosíntesis. Y lo mismo va a suceder para los herbicidas postemergentes. Bueno, los herbicidas preemergentes se aplican cuando el terreno ya está preparado, ya está sembrado, va a la aplicación, viene el riego en el caso de que haya riego, o justo inmediatamente después de la lluvia o con buenas condiciones de humedad, los herbicidas en el suelo van a actuar por la humedad del suelo, obviamente, no porque el herbicida tenga una gran actividad. Entonces, en aplicaciones preemergentes, también en el caso de rebrotes o de socas, se pueden hacer aplicaciones preemergentes en el cultivo inmediatamente después de que se realizaron las actividades de cultivo, ya sea para la fertilización o para lo que el agricultor diga que se hacen. Lo cierto es que aquí se realizó un control mecánico de malezas, pero si nosotros aplicamos un herbicida preemergente, pues vamos a lograr que el cultivo llegue hasta el cierre libre de malezas gracias a la actividad de los herbicidas preemergentes que podemos aplicar en esta condición. Esta es una muestra de que podemos nosotros lograr después de la soca o de la primera soca, podemos lograr inmediatamente que el cultivo, hacer las labores de cultivo que tengamos que hacer e inmediatamente aplicar herbicidas preemergentes para lograr un control excelente hasta el cierre del cultivo. Bueno, algunos de los herbicidas preemergentes tenemos nosotros uno de los más utilizados, que es el Quesapax Combi, que es atracina, es la mezcla de ametrina más atracina. Es un herbicida que actúa en preemergencia, pero que también se puede aplicar en postemergencia, un tanto en aplicación postemergente dirigida. Es importante señalar que cuando aplicamos en postemergencia el Quesapax Combi, debemos de evitar el uso de aceites o de algún coadyuvante, algún surfactante, porque esto puede hacer que una mayor cantidad de atracina ingrese en el cultivo de la caña y poder causar un daño. Sin embargo, no hay mucho de qué preocuparse. Ustedes pueden aplicar Quesapax Combi
que es atracina más ametrina en el cultivo de caña, sin un porcentaje de fitotoxicidad significativo, es decir, no va a pasar del 10% con la garantía de que se va a recuperar a los 8, 10 días, el cultivo se recupera absolutamente, y en algunas variedades, vaya, ni siquiera se va a notar. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso, pues, de una aplicación preemergente de Quesapax Combi en caña de azúcar, y estamos a los 60 días, es decir, muy próximos al cierre del cultivo, y tenemos un cultivo maravillosamente libre de una gran población de malezas. Es cierto, ustedes pueden, oiga, pero ahí hay una que otra, sí, hay plantas de maleza que van a escapar al herbicida más picudo que ustedes me digan. Siempre hay escapes de malezas, aun cuando ustedes tengan el mejor herbicida, sea porque, por ejemplo, muchas especies de malezas que tienen semillas muy grandes pueden germinar más allá de los 4 o 5 centímetros de profundidad. Entonces, la emergencia que van a tener esas plantas de maleza no va a ser afectada por los herbicidas preemergentes, como en el caso de Quesapax. ¿Sí? El otro herbicida preemergente, que es el Quesapax Premax, que es una flumioxacina. La flumioxacina es un herbicida inhibidor de, digamos que también de la fotosíntesis. Es un herbicida que en preemergencia es absorbido por las raíces, las radículas de semillas de maleza, de plántulas de maleza, pero en postemergencia es absorbido por el follaje y causa quemaduras. Es un herbicida que en postemergencia actúa por contacto. Sin embargo, es un herbicida selectivo a caña. Se puede aplicar en preemergencia muy temprana o bien en postemergencia temprana también. Y lo que caiga sobre las malezas, pues va a matar esas malezas, y lo que caiga en el suelo va a seguir actuando como un herbicida preemergente convencional. Entonces, la flumioxacina es un herbicida inhibidor de la fotosíntesis, un inhibidor de la protoporfirinógeno oxidasa, es una enzima importantísima en la síntesis de la molécula de clorofila. Pero antes de que la molécula de clorofila se forme o que se formen las famosas porfirinas, el herbicida causa una oxidación terrible de las membranas celulares, por lo que se rompen las membranas celulares de las células de las plantas y las plantas mueren. No se mueren porque haya una inhibición de la fotosíntesis. Entonces, son dos casos, tanto el Quesapax Combi como el Quesapax Premax, son dos casos de herbicidas preemergentes que se pueden aplicar en postemergencia temprana del cultivo y de la caña de azúcar, ya sea para plantillas o ya sea para sopas. Los herbicidas postemergentes, por su parte, actúan sobre plántulas de maleza ya emergidas. Pueden o no ser residuales. Por ejemplo, como les decía yo, el herbicida Quesapax Combi es un herbicida que se puede aplicar en preemergencia y se puede aplicar en postemergencia. Entonces, por supuesto que tiene residualidad. En el caso, por ejemplo, del herbicida Crismat, que es la mezcla de trifloxisulfurón más ametrina, pues es un herbicida que no va a actuar de manera tan efectiva en preemergencia como en postemergencia. Sin embargo, el hecho de que esta mezcla tiene ametrina, la ametrina va a seguir actuando en preemergencia, pero no así el trifloxisulfurón. También, por supuesto, requieren de tiempo para actuar. Los herbicidas postemergentes, pues depende de su modo de acción, pero pueden ser herbicidas que les tome de 5 a 10 días para actuar, o hasta 15 días en algunos de ellos para que la planta muera. Es bien importante que cuando hacemos evaluación de control de malezas y decimos tiene 95%, que efectivamente haya un 95% de las especies de malezas muertas, que no estén a medio morir. Si no están a medio morir, no se pueden considerar como malezas muertas. ¿Por qué? Porque esas plantas muchas veces pueden rebrotar, y regresamos a los 15, 20 días y aquel 95% de control se reduce al 60% o a veces hasta menos. Entonces, mucho cuidado con las evaluaciones. Cuando decimos que controlan, es decir, que matan malezas, es que las matan, no que las atarantan, para decirlo coloquialmente. Entonces, también los herbicidas postemergentes requieren de humedad. Las plantas deben de estar fotosintetizando activamente para que puedan absorber el herbicida del suelo y transportarlo a todas las partes de la planta.
actúa mejor sobre malezas anuales pequeñas. Las malezas pequeñas, fíjense bien, tienen varias características. Primero, una plántula de maleza no ha competido significativamente con el cultivo. Segundo, una plántula de maleza no ha desarrollado todavía las estructuras que le permiten protegerse, digamos, de la absorción de herbicidas, la cutícula específicamente. De modo que absorbe más rápidamente y en mayores cantidades a los herbicidas postemergentes cuando las plantas son pequeñas y mueren más fácilmente. Por otra parte, las plántulas no producen semillas. Entonces, si ustedes hacen un control postemergente de malezas en plántulas, no digo plantas pequeñas, en plántulas, plantas que tienen 4 o 5 hojas verdaderas, que tienen no más de 10 centímetros de altura, van a lograr todo eso. Un control más efectivo, ¿por qué? Porque las malezas son más sensibles en ese estado de crecimiento, no hay una competencia todavía significativa con el cultivo y por otra parte no han producido semillas. Contrario a lo que sucede muchas de las veces, que aplican herbicidas en malezas que están produciendo semillas y efectivamente la maleza se muere. Pero esas semillas ya son semillas maduras y flaco favor le van a hacer porque esas semillas van a tener condiciones más apropiadas para la germinación y emergencia rápida y son semillas que van a quedar cerca de la superficie del suelo sobre todo. Sobre malezas perennes, los herbicidas postemergentes deben ser muy oportunos. Malezas perennes deben estar en pleno crecimiento, tener alturas de 20, 25 centímetros máximo para que ese follaje pueda absorber y transportar el herbicida, no solo en toda la parte aérea, sino más importante, la parte subterránea, que pueden ser raíces o que pueden ser rizomas o tubérculos en el caso de coquillo. Entonces, las malezas perennes deben de tener una altura de 20 a 25 centímetros para poder aplicar los herbicidas postemergentes, y eso es a lo que le llamamos una aplicación tardía postemergente. Miren aquí los herbicidas postemergentes, una gran lista de herbicidas postemergentes, pero que en muchos de los casos son herbicidas que también actúan en preemergencia. Son herbicidas como la ametrina, ametrina más atracina, ametrina más 2,4-D, por supuesto, no lo pongo en amarillo porque es un herbicida que no se puede aplicar en preemergencia. La caña de azúcar es sensible al 2,4-D en preemergencia, por eso no se aplica en preemergencia. Y mata maleza en preemergencia, claro que mata maleza en preemergencia, pero también afecta significativamente el cultivo. Otro herbicida, ametrina más 2,4-D, el Gesapax H375, es un herbicida que tampoco se puede aplicar en preemergencia. Entonces, es un herbicida que, ok, la ametrina va a actuar como un herbicida preemergente cuando lo aplicamos en el momento oportuno, en postemergencia, pero no se puede aplicar el 2,4-D en preemergencia porque estaríamos afectando el cultivo también. Entonces, fluroxipir, Plicloram plenum, por ejemplo, sí se puede, es un herbicida exclusivamente para aplicación postemergente, no se puede aplicar en preemergencia porque es tóxico para la caña. Y luego aquí tenemos otro herbicida muy característico, el Crisma, trifloxisulfurón más ametrina. No se puede aplicar en preemergencia porque el trifloxisulfurón es un herbicida que resultaría fitotóxico a la caña y la actividad sobre malezas es muy limitada. Es un herbicida particularmente de postemergencia, aunque la ametrina tiene actividad preemergente. Entonces ustedes pueden ver eso. Y lo mismo que observamos acá, realmente pocos modos de acción. Estamos ante 1, 2, 3, 4, 5 diferentes modos de acción. Si es que se utiliza herbicidas sistémicos como el glifosato en aplicaciones dirigidas o en manchones, o el mismo glufosinato de amonio en aplicaciones dirigidas o en manchones, son otros 2 modos de acción que se pueden añadir a la lista. Entonces, los herbicidas postemergentes, bien importante, es el estado de crecimiento, el estado oportuno para la aplicación de estos herbicidas. Si este herbicida lo seleccionamos con base en las especies de malezas que tenemos presentes, hacemos una aplicación con un volumen, con la dosis recomendada de herbicida, en el estado adecuado de crecimiento de las malezas, y hay suficiente humedad en el suelo para que las plantas estén creciendo, lo más seguro es que vamos a tener éxito en el control, vamos a alcanzar controles superiores al 90%, absolutamente seguro de
de esto, que vamos a alcanzar controles superiores al 90-95% si lo hacemos en este momento. Entonces, un aspecto clave para el éxito es que se haga de manera oportuna, que la aplicación se haga con el equipo adecuado, con la calibración adecuada para aplicar el volumen que se requiere y utilizar la dosis de herbicida recomendado. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. No es solamente, pues, la calibración no es solamente para estimar el volumen, sino para aplicar la dosis de herbicida que se recomienda en el volumen de agua que se estima. No tiene nada que ver si nosotros utilizamos 100, 200, 300 litros de agua con utilizar 2.5 kilogramos de Crismat en aplicación postemergente en 100 litros o en 200 o en 300 litros. Lo importante es que se haga una calibración para saber que ese volumen de agua nos va a alcanzar para la superficie que nosotros estamos planeando aplicar. Miren ustedes, en una aplicación postemergente, cuando contamos nosotros con herbicidas que tienen actividad tanto, bueno, obviamente es postemergente, pero que tienen también actividad preemergente, ustedes pueden ver aquí plántulas muy pequeñitas todavía ya emergiendo a la superficie, pero vean ustedes que el suelo no está totalmente cubierto, o incluso en esta otra, el suelo no está totalmente cubierto, y muchas de las veces el error que cometemos es que decimos, hay que esperar a que nazcan todas. ¿Qué creen? Nunca van a nacer todas. Pero si nosotros tenemos la fortuna de tener un herbicida que, ok, tiene actividad postemergente, pero que también tiene actividad residual, apliquen en malezas que no superen esta altura. Todo el espacio que queda en donde no se ve todavía, pero seguro ya vienen emergiendo plántulas de maleza, va a ser cubierto con la aspersión y la molécula preemergente va a seguir actuando. De modo que no hay que esperar a que nazcan todas, nunca van a nacer todas, ni aun cuando ya se cierre por completo el suelo con plántulas de maleza. Entonces, no se esperen ustedes a que haya una población del 100% de cobertura, porque no la van a alcanzar en este estado de crecimiento. Si ustedes esperan que sucede, las plantas de maleza han crecido, se hacen más tolerantes, se empiezan a interponer una con otra y algunas van a ser poco o van a recibir poca de la aspersión que estamos haciendo y por supuesto pueden sobrevivir a la aplicación con el herbicida. Entonces, esto es bien importante para lograr un éxito en el control de malezas. ¿Consideran ustedes que la primera generación de malezas que emerge a la superficie, en el caso de los herbicidas postemergentes, es la generación más importante? Si ustedes ya no remueven el suelo, ya no va a haber otra generación de malezas tan importante después de la aplicación del herbicida. De modo que, logrando que la maleza esté en el estado adecuado para la aplicación y que podamos nosotros hacer una aplicación efectiva, uniforme, con la dosis recomendada, les garantizo que no vamos a tener otra generación de malezas como esta una vez hecho el tratamiento, si es que ustedes ya no remueven el suelo para no diluir la concentración del herbicida. Entonces, el control postemergente debe ser muy oportuno antes de que sucedan los daños al cultivo y antes de que la maleza realmente empiece la producción de semilla. Entonces, en esta fotografía, ok, aquí está la plantilla y todo, pero se puede hacer un tratamiento postemergente, por supuesto que se puede hacer, pero a mí se me antoja ya tarde aquí. Entonces, el control tuvo que haber sido más oportuno en una aplicación postemergente. El herbicida Crismat, les decía yo, la mezcla de trifloxisulfurón más ametrina. Trifloxisulfurón es una sulfonilurea, un inhibidor de la síntesis de aminoácidos, y la ametrina pues es un herbicida inhibidor de la fotosíntesis. Es una mezcla importante en el control de Rhodboelia. Aquí vemos como primera maleza en la etiqueta, el control de Rhodboelia o caminadora. Es una maleza muy difícil, tiene semillas que pueden ser de 2 a 3 milímetros y que pueden emerger de 3, 4 centímetros de profundidad, y en postemergencia puede ser controlado efectivamente por el trifloxisulfurón. La ametrina tiene un control muy pobre de Rhodboelia. Entonces, muchas especies de malezas, sobre todo malezas gramíneas como las braquiarias, pueden ser
como las braquiarias, como el zacate Johnson o como el zacate de agua o zacate pinto, pueden ser controladas efectivamente con una aplicación postemergente temprana de Crismat en caña de azúcar. Miren ustedes aquí un tratamiento nuevamente, parte de unos experimentos que realicé ya hace algunos años, en donde el Crismat, 2 kilogramos por hectárea, vean, a los 60 días estamos alcanzando prácticamente el cierre del cultivo. Y sí hay plántulas o plantas de maleza. No se puede negar. Para esto, pues, otras prácticas tienen que ser incorporadas. Si ustedes quieren mantener sus campos libres de maleza, y alguna de las especies es bastante peligrosa, como puede ser Rosboelia, como puede ser, este campo en particular tenía Rosboelia, sin duda. No sé si en uno de los testigos aparezca por ahí, ahorita lo vemos. Malezas difíciles o malezas peligrosas como Rosboelia o como zacate Johnson o como zacate Guinea, Panic máximo, que son generalmente manchones. Si sobreviven a la acción de un herbicida por la razón que sea, no porque no la controlan, sino por algún otro factor, y son manchones pequeños, hay que ir, ya sea que hagamos aplicaciones dirigidas de herbicidas no selectivos, o bien hagamos la extracción de las malezas a mano, con pico y pala, meterlas en un costal si están en estado de producción de semillas, o si no han producido semillas, pues dejarlas ahí en el terreno, no pasa nada. Son prácticas, el control de escapes es una práctica importantísima para lograr un control eficiente de malezas en la caña de azúcar. Otro herbicida postemergente es el Gesapax H375, que es una mezcla de ametrina más 2,4-D. Es una mezcla, como les decía yo, que no se puede aplicar en preemergencia, porque el 2,4-D tiene actividad sobre la caña de azúcar en preemergencia, pero el Gesapax actúa bastante bien en postemergencia sobre malezas que aún no han emergido. De modo que tiene actividad preemergente por el caso de la ametrina, pero tiene también actividad postemergente por los dos herbicidas, ametrina más 2,4-D. Y controla, es uno de los herbicidas de mayor uso en el cultivo de caña porque controla una gran variedad de zacates anuales, pero también controla una amplísima variedad de malezas de hoja ancha anuales y algunas hasta perennes. Aquí tenemos el ejemplo de una aplicación postemergente muy temprana. Ustedes pueden decir, oye, pero todavía no emergen todas las malezas. Si ustedes acercaran un poquito a la superficie o acercaran la fotografía, van a ver que vienen un montón de plántulas pequeñitas emergiendo. ¿Sí? Entonces, esta es una aplicación muy oportuna. Este es el ejemplo de la fotografía anterior que se aplicaron en ese estado de herbicidas postemergentes y preemergentes, se aplicaron en ese estado de crecimiento o en ese estado de emergencia de malezas en un cultivo de caña en plantilla. Ustedes pueden ver ese estado y no se asusten, es decir, si es una mezcla que tiene actividad preemergente y tiene actividad postemergente, los herbicidas van a actuar y les van a dar ese periodo que dice la etiqueta, que les van a dar 40, 50, 60 días de control después de la aplicación, sí se logra. Aquí está el ejemplo. Este es el caso de una aplicación también del Gesapax. Aquí lo pueden ver ustedes, este tratamiento, ¿sí? El estado de crecimiento que tiene Gesapax H375, y aquí pueden ver el Gesapax H375 en el mismo cultivo 60 días después de la aplicación. Entonces, un control excelente. Y pueden ver un testigo. Pueden ver un testigo con una buena cantidad de malezas, zacates y hojas anchas. Entonces, es evidente que estos herbicidas funcionan y funcionan muy bien. Si se hacen las aplicaciones oportunas, con la dosis correcta, con las condiciones de humedad en el suelo para que el herbicida se incorpore rápidamente y lo puedan absorber las plántulas de maleza, se logran altísimos porcentajes de control próximos al cierre del cultivo. Miren el testigo. Bueno, hay que considerar que los herbicidas no hacen milagros. Aquí tenemos un tratamiento, este es en el estado de Morelos, un tratamiento con herbicidas postemergentes en caña de azúcar. Los herbicidas no hacen milagros, sí controlan malezas, pero no le van a quitar ya el problema de competencia a un cultivo de caña de azúcar. Por lo tanto, tenemos que ser oportunos. Ser oportunos es la clave para lograr muchos de los beneficios del control químico de malezas. Un aspecto finalmente importante es que ustedes lean las etiquetas de los herbicidas. La etiqueta de los herbicidas
debe leerse siempre, y es la primera fuente de información que tienen los agrónomos y los agricultores a la mano. Es un documento técnico, es responsabilidad de las empresas que elaboran estas etiquetas, y es sobre lo que las empresas pueden responder a cualquier detalle que haya surgido con él. Entonces, la etiqueta es un documento legal. Si a ustedes les dicen que un producto controla Roswellia, ustedes aplicaron el herbicida y no la controló y lo hicieron como se debe de hacer, entonces significa que el herbicida está fallando por alguna razón. Lean la etiqueta. Y aquí les doy finalmente 4 secretos para un manejo exitoso de malezas, que generalmente algunos de estos los pasamos por altos. Estos secretos son los siguientes. ¿Listos para ver los secretos? Conocer lo básico del cultivo y las malezas. Hay que conocer el periodo crítico de competencia, sensibilidad, los herbicidas de la caña, las especies de maleza que están presentes, si son malezas anuales, si son perennes, qué pasa con las semillas de las malezas, dónde germinan, en qué nivel de profundidad del suelo, si son semillas que pueden durar 2 años de viabilidad en el suelo, pueden ser semillas que les duran 5 o 10 años, las estrategias biológicas de las malezas para sobrevivir a los herbicidas, ya sea que tengan raíces muy profundas, o que tengan rizomas o estructuras vegetativas profundas, o que tengan estrategias para escapar al uso de los herbicidas. Eso es importante conocerlo. Seleccionar las mejores herramientas para el manejo y diseño de estrategias. El manejo manual de malezas, el manejo químico, herbicidas, mezclas de herbicidas, agua, coadyuvantes, etcétera, etcétera. Es importante conocer esto y hacerlo dentro del cultivo de caña. Un tercer aspecto es hacer bien las cosas y a tiempo. Ser oportunos yo creo que es fundamental para salvaguardar el rendimiento del cultivo y para hacer que los herbicidas nos den el máximo beneficio. Y esto es uno de los aspectos que nos lleva a ser eficientes y efectivos en el manejo de caña. Y finalmente, un aspecto que pocos agrónomos hacemos, registrar el resultado. Registrar los resultados con parámetros de eficiencia, es decir, con porcentajes de fitotoxicidad, porcentajes de control de malezas, escapes de malezas, qué malezas escapan a ese herbicida, qué errores o fallas en la estrategia realizamos que puedan ser corregidos para la siguiente. Hay muy pocos agrónomos o muchos menos agricultores que realizan esta evaluación de sus resultados. Entonces es importante realizar la evaluación de los resultados después de que realizamos un control de malezas o una aplicación de herbicidas para tener puntos, pues, que podamos mejorar en las siguientes aplicaciones fallas o errores o fallas en general de las estrategias de control. Entonces, estos son los 4 secretos importantes para lograr un manejo exitoso de malezas en caña de azúcar. Yo les agradezco su atención, los que están muy callados, es que tampoco el medio se presenta, pero controles efectivos de maleza se pueden lograr en caña de azúcar siempre y cuando hagamos las cosas bien y al tiempo. Inge, ¿me escuchas? Claro que sí, que te escucho. Te puedo dar unas preguntas que se han estado escribiendo, me han estado compartiendo. Mira, nos preguntan, ¿es recomendable aplicar un postemergente con una preemergente para el control de la semilla de la maleza que ya está desarrollada? A ver, aquí hay una complicación. Creo que hice la aclaración, los herbicidas no matan semilla. Primer punto. ¿Se puede aplicar un herbicida preemergente con un postemergente? Por supuesto, ya hay mezclas. Estas mezclas, por ejemplo, les decía yo, el caso de Crismat, es una mezcla postemergente, pero que tiene actividad preemergente por el caso de que tiene ametrina. El mismo caso, se puede aplicar el Gesapax H375 en postemergencia, absolutamente en postemergencia, porque tiene actividad postemergente, pero el herbicida ametrina, que acompaña a esta mezcla, tiene actividad preemergente. De modo que sí se puede, por supuesto que se puede aplicar. Ahora, si ustedes dicen, es que la maleza ya está vieja, ya produjo semilla, voy a aplicar un herbicida que me mate la maleza y que a su vez mate a estas semillas que produjeron estas malezas cuando estas semillas alcancen el suelo. Está un poco complicado. ¿Por qué? ¿Por qué está complicado?
Porque generalmente cuando tenemos maleza ya en estado de producción de semilla y tenemos una alta cobertura de la maleza, mucho de ese herbicida se va a quedar adherido o absorbido por el follaje de las malezas, de modo que va a haber una pequeñísima cantidad de herbicida que realmente alcance el suelo y me temo que no va a ser suficiente para lograr una actividad preemergente. Ahí lo ideal hubiera sido el control postemergente temprano, no para lograr el control ya de las semillas que produjeron las malezas. Ahora, si se puede cambiar la pregunta, decir, entonces ya no hago control. No, por supuesto que hay que hacer control, ¿verdad? Pero en el siguiente ciclo de control, pues que el control sea oportuno. Es decir, no aplicar sobre malezas que ya están en producción de semilla o próxima a la producción de semilla, para con esto lograr controlar las semillas que van a germinar, que produjeron estas semillas. Eso va a estar complicado. Otra pregunta es, ¿qué comentario tienes sobre el uso de glifosato por su característica cancerígena? Bueno, se puede, bueno, hay mucha controversia, la verdad, alrededor del hecho de ser carcinógeno el herbicida glifosato. O sea, hay mucha controversia, es cierto, y nos podemos pelear en esto si ustedes gustan, pero la información todavía es muy contradictoria en el caso. Yo no defiendo, y quiero que sepan que no defiendo a ningún herbicida ni a los de AMBAC. Yo creo que los herbicidas se defienden por sí mismos, pero hay una gran cantidad de información científica que está en controversia, pues, sobre la carcinogenicidad del glifosato. Incluso, déjenme decirles, si ustedes entran a la página de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, de la EPA, van a encontrar la clasificación del herbicida como posiblemente carcinógeno, no como carcinógeno. Si ya el herbicida, en el caso del glifosato, estuviera en la categoría de herbicida carcinógeno, como es el caso, por ejemplo, del herbicida del Gramapol, por ejemplo, el MCPA, pues estaría definido en la base de datos de la EPA, estaría definido como carcinógeno, no como posible carcinógeno. Entonces, en la página de la EPA de los Estados Unidos, el glifosato está como posiblemente carcinógeno, no como cancerígeno o carcinógeno. Entonces, es muy debatible eso todavía, ¿sí? Y muchos herbicidas, algunos herbicidas triacínicos, eso sí, la EPA igual los tiene clasificados como posible carcinógeno. Otra pregunta, Inge, déjame buscar porque se fueron pasando. Por aquí preguntan, ¿el Crismat con qué pH del agua es más eficiente? El Crismat es un herbicida que es una mezcla. El trifloxisulfurón es una sulfonilurea, y en el caso de la ametrina, pues es una triacina. Ambos herbicidas funcionan muy bien en un pH neutro, ¿sí? pH de 7. Es decir, si el agua tiene 7,5, no pasa nada, ¿sí? El problema de estos herbicidas, en el caso del herbicida, de ambos herbicidas, de trifloxisulfurón y de ametrina, en un pH ácido, es decir, acidificando el suelo, podrían tener una hidrólisis ácida, es decir, que se rompa la molécula, ¿sí? Entonces, lo ideal es que el agua esté en un pH neutro de 7 o ligeramente por encima de 7. Funcionan bastante bien. A ver, tenemos otra pregunta. Permíteme, Inge. Por aquí nos preguntan, permíteme. ¿Qué tan efectivo es el amicarbazone más propisoclor para el control de malezas en la caña en preemergencia? El amicarbazone es un herbicida y el propisaclor igual, son herbicidas muy efectivos también en preemergencia. ¿Sí? Funcionan muy bien. Sí, nos preguntan aquí, cuando una mezcla de 2 ingredientes activos diferentes pueden resultar sinérgicos. ¿De 2? Sí, así nos ponen. Así es, así es. De hecho amicarbazone con el otro herbicida hay una sinergia. En el caso, por ejemplo, de la ametrina más 2,4-D, por supuesto hay una sinergia.
el 2,4-D o el amicarbazole ayudan a que ambos herbicidas actúen mejor en las plantas. El trifloxisulfurón más la ametrina son mezclas sinérgicas. La inmensa mayoría de las mezclas de herbicidas tienen un efecto sinérgico, es decir, que el efecto de la mezcla es mayor al de los dos herbicidas por separado. Incluso ustedes lo pueden ver porque en el caso, por ejemplo, de trifloxisulfurón, o en el caso del Crismat, o en el caso del Kesapax H375, no es lo mismo la dosis de ametrina solo que la dosis de ametrina en la mezcla comercial Kesapax H375. Entonces, por supuesto que hay un efecto sinérgico. Nos preguntan también que en Morelos hicieron unas aplicaciones de Crismat en preemergencia. ¿Qué tan recomendable es hacer estas aplicaciones? No. Se puede hacer, pero se corre el riesgo de que el trifloxisulfurón, que es una sulfonilurea, tenga fitotoxicidad en caña de azúcar. La mezcla está diseñada para hacer aplicaciones postemergentes tempranas en caña y es selectivo absolutamente en postemergencia. En preemergencia, ahí sí no me comprometo con algunas variedades que pueden ser sensibles al trifloxisulfurón, es una sulfonilurea. Entonces, allí no me comprometo. La recomendación es aplicación postemergente. Perfecto, permíteme. Porque alguien puede decir, oigan, logramos muy buen control de maleza. Bueno, ¿y evaluaron la fitotoxicidad del cultivo? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Ok, el control puede ser excelente, pero la fitotoxicidad del cultivo, igual tú puedes lograr un control excelente con Kesapax H375 aplicado en preemergencia, pero lo más seguro es que vas a ver cañas retorcidas o plántulas de cañas retorcidas por efecto del 2,4-D en preemergencia. 3 últimas preguntas, Inge, para ya cerrar el tema. Nos preguntan aquí, ¿hasta qué dosis de IA de ametrina podemos utilizar como posemergencia y evitar el blancamiento en el cultivo y tener un control eficiente, sobre todo para coquillo y zacate Johnson? Bueno, la ametrina en coquillo, el control va a ser pobre si acaso de contacto con ametrina. ¿Sí? Ametrina 80 podemos aplicar hasta 2 kilogramos por hectárea. ¿Sí? Ametrina 80%. ¿Sí? O sea, estamos hablando de 1,600 kg de ingrediente activo por hectárea, con la seguridad de que vamos a tener selectividad. ¿Sí? Y que vamos a lograr el control de la mayoría de las malezas anuales. Si estamos hablando de coquillo, podemos controlar los coquillos que vienen de semilla, pero no los que vienen de tubérculo. Podemos controlar el zacate Johnson que viene de semilla, pero no el zacate Johnson que viene de rizomas, que son los órganos de reproducción muy, muy poderosos, ¿no? Pues esos no los vamos a poder controlar ni con 4 kilos de ametrina o de Kesapax 80, no lo vamos a lograr. Perfecto. Y permíteme, Inge. Por aquí, bueno, nosotros preguntas referente al pH. Por aquí nos preguntan, ¿hay algún pH ideal para el glufosinato? Y sobre esa misma nos preguntan si habrá alguna cuestión práctica para conocerlo y realizar la aplicación correcta, ya que los productores no cuentan con equipos para medir el pH. Sí hay. Bueno, primero, el glufosinato funciona muy bien en un pH de 6, ¿sí? Un pH de 6, es un pH ligeramente ácido, ¿sí? Porque es un ácido débil también. Entonces, el glufosinato de amonio funciona muy bien en un pH de 6, un pH ligeramente ácido. Primera cosa. ¿Cómo le hacemos para saber que estamos más o menos cercanos a ese pH de 6? Bueno, hay algunos coadyuvantes, algunos aditivos que se utilizan que nos dan una escala visual, digamos, del pH. Podemos mencionar al fase 2, podemos mencionar al ATP, podemos mencionar al DA+, ¿verdad? Que son surfactantes o coadyuvantes que sirven para acondicionar el agua en términos de pH. Como nos dan una coloración y el envase trae una escala, con mucha seguridad podemos decir nosotros cuando el pH del agua ya esté cercano a la acidez, o sea, ácido. Eso, desde aquí se los puedo decir. Si el agua, ustedes van agregando a 1 litro de agua, le van agregando con gotero, le van agregando el aditivo que puede ser el DAP+, que puede ser el fase 2, que puede ser
el ATP, se lo van agregando hasta que el momento en que el agua se torna o empieza a tornarse de color rosa o de color morado, es el momento en que el agua se empieza a acidificar. Si antes el agua no daba ningún color o da un color amarillento o un color naranja, significa que el agua todavía está alcalina. Entonces, es una forma muy sencilla para enseñarle a los agricultores cuando su agua ya está en una condición de pH ácido, listo para aplicar, digamos, un glufosinato o algunos otros herbicidas que se utilizan que pueden necesitar de un pH ligeramente ácido, ¿verdad? Como sería el caso del glifosato. ¿Alguna otra? Perfecto, Inge. Pues, sí hay muchas más preguntas, pero creo que ya no tendríamos mucho tiempo. Bueno, pues podemos hacer una sesión de preguntas. Si no, aquí está mi correo electrónico, me pueden escribir. Es yo correcto. Con gusto contesto, ¿verdad? También por ahí nos preguntan si podrías compartir tu presentación. Por supuesto, es libre. Perfecto, entonces se las mando a todos los que están en el registro, se las puedo compartir con gusto. Con mucho gusto. Ahí nomás les mando mi cuenta para que vayan depositando los, ¿cómo se llaman? Los viáticos. Los PayPal. Los PayPal. No, Perfecto. no es cierto. No es cierto, por supuesto, con mucho gusto la comparto. Claro que sí, se las compartimos y además vamos a subir el video de nuestra plática en nuestras redes por si lo quieren después volver a ver. De acuerdo, excelente. Pues les agradezco mucho su atención. Gracias a ti, Inge, gracias por todo, por tu tiempo y por esta segunda oportunidad. Creo que nos fue mucho mejor con cuestión de internet, entonces gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Quedo a sus órdenes, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, adiós.